Muy buenos días. Esto que están viendo en estos momentos es una vista aérea de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Ahí estamos viendo la Catedral de Santa María y en tan solo unos minutos va a tomar posesión de esta diócesis su nuevo obispo, Monseñor José Luis Retana Gonzalo. Un nombramiento que el Papa Francisco ha elegido para esta diócesis española, que durante un tiempo ha contado con un administrador apostólico en la persona de Monseñor Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila. Día, por tanto, importante, día de júbilo hoy para toda la Iglesia en España. Una celebración, la Santa Misa, que preside el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Estamos viendo en estos momentos cómo inicia esta procesión de entrada que sale de la capilla mayor del seminario diocesano y que inician el Cabildo y el Colegio de Consultores, y después en la que se encuentran los obispos concelebrantes, varios obispos españoles. A lo largo de casi 2 horas les vamos a acompañar en esta celebración tan especial, en esta Santa Misa, toma de posesión, como les decía, de José Luis Retana como nuevo obispo de Ciudad Rodrigo. Pero él también ha sido elegido por el Papa Francisco obispo de Salamanca, diócesis de la que tomará posesión mañana. Es una fórmula especial que ha decidido la Santa Sede. Se llama la fórmula In Persona Episcopi, en la persona del obispo, de tal forma que las dos diócesis van a tener el mismo obispo, pero sin que se modifique la estructura de ninguna de ellas, ni de la diócesis de Ciudad Rodrigo ni de Salamanca. Hoy nosotros aquí en 13 nos hemos desplazado hasta allí, hasta Ciudad Rodrigo, para ofrecerles esta celebración. Escuchamos ya este canto de entrada, Pueblo de Reyes. Estamos viendo aquí esta Catedral de Santa María, preciosa, este pórtico de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Estamos viendo también a los obispos que van a concelebrar, que acompañan al nuevo obispo de esta diócesis. En total son 26 obispos y cardenales de España y también de Portugal. También están presentes 24 vicarios y 60 sacerdotes de diferentes diócesis. Y allí, en el templo, en esta sede, en esta Catedral de Ciudad Rodrigo, están presentes unas 500 personas. Es el aforo estimado para esta toma de posesión. Todos los asistentes, por supuesto, utilizan la mascarilla y hacen uso también del gel hidroalcohólico para acceder al templo. Aquí estamos viendo a Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de
los obispos que se encuentran aquí presentes. Pues está, por ejemplo, don Ricardo Blázquez, cardenal, arzobispo de Valladolid. Está también don Mario Iceta, arzobispo de Burgos. Está don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Está también Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. O Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora. Cantamos Mesías que anunciaron los profetas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham, Hijo de David. Te cantamos Mesías esperado por los hombres. Te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Te cantamos mediador entre Dios y los hombres. Te alabamos, oh ruta viviente, que anuncias el día. Nombramiento el de Monseñor José Luis Retana Gózalo, que se anunció el pasado 15 de noviembre de 2021 como obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Hasta ese momento era obispo de la diócesis de Plasencia. Hoy toma posesión en esta Catedral de Santa María de su nueva sede, de esta diócesis de Ciudad Rodrigo. Una labor, una nueva misión que, como les comentaba antes, compartirá con la de obispo de Salamanca. Así lo ha decidido el Papa Francisco, la Santa Sede, en esta ocasión, en este caso. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Te alabamos, oh víctima que borras nuestros pecados. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza. Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel. También se encuentra en la celebración el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. O, por ejemplo, el obispo emérito de León, Monseñor Julián López. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Excelentísimo señor nuncio de su santidad, señores arzobispos y obispos, sacerdotes, religiosas, autoridades, hermanas y hermanos. Hermano José Luis, bienvenido a la Iglesia Particular de Ciudad Rodrigo. Esta diócesis te acoge con el afecto religioso y con el cariño con que recibe siempre a sus pastores. Es esta una diócesis pequeña, pero consciente de ser Iglesia de Jesucristo, reunida en asamblea
por cuantos por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios. En espíritu sinodal quiere anunciar el reino de Dios en esta sociedad y ser signo de reconciliación con Dios y con los hermanos. Con más de 8 siglos de existencia, ha superado los diversos avatares por los que ha pasado en su historia. En las últimas décadas esta Iglesia ha seguido las líneas trazadas por el magisterio de los papas y sugeridas por la Conferencia Episcopal. Están vivos en el recuerdo los últimos pastores, Antonio Ceballos, Julián López, aquí presente, y Atilano, Rodríguez, Raúl Berzosa, así como el administrador apostólico Monseñor Gil Engin. Desde hace 3 años tengo el honor de servir a esta Iglesia sede vacante por encomienda del Papa Francisco. La vida de la diócesis, aunque afectada por la disminución y envejecimiento de la población, así como la situación general de secularización, se desenvuelve con normalidad en sus estructuras y organismos pastorales. Esta Iglesia particular vive en estos momentos el gozo y la esperanza de recibir un nuevo pastor en la modalidad que el Santo Padre está estableciendo en diversos lugares, in persona episcopi. Un mismo obispo pastorea varias diócesis. Aquí encontrarás la decidida cooperación de sacerdotes, religiosas y todo el pueblo de Dios. Bienvenido, querido hermano José Luis. La Iglesia civitatense, conocedora de tus virtudes como pastor en Ávila y Plasencia, encomienda tus tareas pastorales al paciente cuidado de San José y al de su esposa y madre de la Iglesia María, bajo cuyo patrocinio has puesto tu ministerio episcopal. Palabras del administrador apostólico de la diócesis, Monseñor García Burillo. Ese primer saludo al nuevo obispo. Eminentísimo señor cardenal, excelentísimo señor administrador apostólico, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Como representante del Santo Padre en España, deseo hacer llegar a todos ustedes el afecto y la solicitud pastoral del Santo Padre, el Papa Francisco, en estos solemnes momentos en los que la querida diócesis de Ciudad Rodrigo recibe a su nuevo obispo. El Papa Francisco, con viva solicitud, ha provisto en la persona de Monseñor José Luis Retana Gonzalo un nuevo obispo al que tendré el honor ahora de entregar el báculo pastoral. En este rico gesto, cuajado de hondo significado, no es el menos importante en las presentes circunstancias subrayar y recordar que aún unida a la persona del mismo obispo, que entrará mañana por la tarde en Salamanca, la diócesis civitatensis mantiene íntegra su personalidad jurídica y canónica, así como sus respectivas estructuras eclesiásticas y todos los que la caracterizan como una diócesis. Saludo con afecto y toda deferencia a las autoridades que están aquí presentes, con el noble deseo de dar una cordial bienvenida al nuevo pastor, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Luis Retana Gonzalo. Gracias, muy distinguidas autoridades, por vuestra presencia, signo e expresión de colaboración en cuanto afecta al bien común. En nombre del Santo Padre, expreso sentimientos de viva gratitud al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús García Burillo, obispo administrador apostólico de la diócesis, que ha ejercido devotamente su ministerio desde el 16 de enero de 2019 hasta este momento. Muchas gracias, don Jesús, por su dedicación y desvelo por esta iglesia particular. Acogiendo la petición que le hizo el Santo Padre, estando vuestra excelencia iniciando ya su etapa como emérito de Ávila,
Vuestra Excelencia ha sabido, de forma ejemplar y generosa, anteponer el bien de la Iglesia a su legítimo plan personal. Muchas gracias una vez más, don Jesús. Al agradecer el cuidado de esta Iglesia particular en los últimos años, no dejó de recordar también al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francisco Gil Ellín, arzobispo emérito de Burgos, nombrado administrador apostólico a sede plena y a disposición de la Santa Sede en junio de 2018. Es un hecho, lo podemos decir en verdad, que en ningún momento ha faltado a esta diócesis la presencia de un obispo. Saludo muy afectuosamente a esta comunidad cristiana reunida hoy aquí, y bien representada por este grupo de fieles laicos que participáis en la vida diocesana y en las diversas actividades de las parroquias y de las otras instituciones católicas. Igualmente me dirijo con afecto a los que más directamente colaboráis con el obispo, sacerdotes diocesanos y religiosos, almas consagradas y dedicadas a la obra evangelizadora de la Iglesia, según las características de vuestra vocación particular. Os doy mis reconocidos sentimientos de gratitud por vuestro trabajo y dedicación y os digo también una palabra de ánimo y aliento. Seguid fieles y generosos en vuestra entrega a Cristo. Este es un momento de particular importancia en la vida de esta querida diócesis. El Santo Padre os ha dado a Monseñor José Luis Retana Gonzalo como vuestro nuevo obispo. Monseñor Retana conoce bien vuestra tierra, su historia, vuestras necesidades y vuestros desafíos. Goza de la confianza del Santo Padre. Su misión es la de continuar la obra del Pastor eterno, Jesucristo. Ustedes encontrarán en él un buen pastor según el corazón del Pastor Supremo, nuestro Señor. El tesoro de la Iglesia es Jesucristo. La Iglesia no tiene otra cosa que ofrecer. Él es el obispo de nuestras almas, como nos dice San Pedro. Con su amor y su entrega, solo Cristo es capaz de abrir nuestros corazones, dando sentido a nuestra vida. Por eso es en su corazón divino donde todo evangelizador, en particular el primero, que es el obispo, aprende la confianza en Dios y la alegría en los trabajos por el Evangelio. Trabajos que con corazón magnánimo vuestro nuevo obispo ya ha expresado acoger por vosotros a los que quiere servir. Él se deja querer y le queréis, estoy seguro. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, elevemos nuestros corazones al Señor en este momento, en modo particular, implorándole por intercesión de la Santísima Virgen, tan amada en estas tierras, como patrona de Ciudad Rodrigo y de toda la provincia de Salamanca, con el título de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que es también muy venerada en las Filipinas. Que ella extienda su protección sobre todos, te conceda al nuevo obispo escogidas gracias en orden a una fecunda y feliz misión pastoral, para mayor gloria de Dios y bien del pueblo querido cristiano que peregrina en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Que el Señor les bendiga a todos. Que se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores. Este es el momento del acto principal de esta celebración con la lectura de estas letras apostólicas. Que se lean las letras apostólicas. Contienen el nombramiento del Papa al nuevo obispo de Ciudad Rodrigo. Obispo, siervo de los siervos de Dios.
al venerable hermano José Luis Retana Gonzalo, hasta ahora obispo de Plasencia en España, nombrado obispo de cada una de las diócesis civitatense y salmantina, unidas en la persona del obispo, salud y bendición apostólica. Los que por el bautismo son injertados en el cuerpo de Cristo deben perfeccionarse en Él, en la plenitud de la reconciliación y la comunión, y tienen no solo el deber, sino también la responsabilidad de cuidar de la unidad que ante Dios y ante su juicio a ellos compete. Juan Pablo II, Ut Sint, número 6. Pensando en el fomento de la unidad entre los fieles cristianos, en la Iglesia Católica dirigimos nuestra mente a la comunidad civitatense que hasta ahora ha sido moderada por el venerable hermano Cecilio Raúl Berzosa Martínez, y también a la comunidad de Salamanca, cuyo último pastor ha sido el venerable hermano Carlos López Hernández, las cuales, después de la renuncia de ambos, han quedado desprovistas de pastor. Al mismo tiempo, fijamos nuestros ojos en ti, venerable hermano, que ya eres conocedor del ministerio episcopal y nos pareces apto para confiarte este nuevo peculiar ministerio. Así pues, previa madura deliberación y oído el parecer de la Congregación para los Obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, liberado del vínculo para con la Iglesia de Plasencia en España, te constituimos obispo de cada una de las diócesis, la civitatense y la salmantina, otorgados los debidos derechos e impuestas las obligaciones inherentes. Por consiguiente, con el parecer de la mencionada congregación, unimos entre sí en la persona del obispo las iglesias de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, decidiendo que tú seas el mismo y único obispo de ellas. Queremos que del contenido de este decreto instruyas al clero y al pueblo de estas comunidades eclesiales, a los que invitamos de corazón a la estima, amor y diligente cooperación con el nuevo moderador de su vida espiritual. A ti, venerable hermano, te encomendamos al patrocinio de la bienaventurada Virgen María y te exhortamos que apacientes con prudencia al pueblo de Dios, manteniendo diligentemente el magisterio de la Madre Iglesia. Dado en Roma el Letrán, el día 15 del mes de noviembre del año del Señor de 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco. Este es otro momento importante de esta toma de posesión. El nuncio apostólico invita al obispo electo, al nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, a sentarse en la cátedra, como estamos viendo en estos momentos, y le entrega el báculo. Y de este modo, el nuevo obispo ya toma posesión de esta diócesis, de la diócesis civitatense, como se la denomina por su historia, a la de Ciudad Rodrigo. Aplausos de la asamblea para Monseñor Retana como nuevo obispo de Ciudad Rodrigo. Ahora una representación de la diócesis. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver esto mismo en otras tomas de posesión. Van a saludar al nuevo obispo, mientras escuchamos como el coro
canta gloria, honor a ti, Señor Jesús. Y ese báculo que hemos visto que va a llevar durante toda la ceremonia el nuevo obispo de esta diócesis fue propiedad del que fue el primer obispo de Ciudad Rodrigo, de Monseñor Jesús Enciso, entre los años 1950-1955, cuando ya fue trasladado a la diócesis de Mallorca. Es un báculo muy particular, de metal dorado, en el que destaca la parte curva que cobija, digamos así, a San Juan Bautista, y a un felino alado, un gato alado que se repite en la línea curva exterior. También el báculo lleva ese escudo episcopal de Monseñor Enciso, del que fuera, como hemos dicho, obispo de esta diócesis entre 1950 y 1955. Saludo a este grupo de representación en representación de la realidad de esta diócesis, a la que llega Monseñor Retana en este día, en esta mañana de sábado. Se escuchan de fondo las campanas de la catedral también sonando para resaltar esta alegría por su nuevo obispo, por la toma de posesión del nuevo obispo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra baja despreciaba el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor. solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo, manifiesta en la Iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienza ahora ya la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar ya a continuación la primera lectura.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados; llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Aleluya.
Escuchamos ahora la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos por a quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora también vamos a escuchar ya la primera homilía de Monseñor José Luis Retana como obispo de Ciudad Rodrigo. Estimado señor nuncio, señor cardenal, arzobispos y obispos de España y Portugal, que tenéis el gesto de acompañarme en mi toma de posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo, como hermanos que comparten la solicitud por toda la Iglesia en comunión con el Papa Francisco, al que agradezco vivamente este gesto de confianza. Señores vicarios, miembros del Colegio de Consultores, capitulares de esta Iglesia Catedral, delegados y directores de organismos diocesanos, queridos hermanos y amigos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos seminaristas, estimado señor alcalde y corporación municipal, subdelegada del Gobierno, diputados, senadores y procuradores en Cortes, autoridades políticas, judiciales y académicas, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Autoridades todas con las que desde hoy deseo compartir en colaboración leal un servicio a las personas desde las instituciones que cada uno de nosotros representamos. Queridos hermanos todos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no depende de nosotros. Esta misma lectura la elegí el día de mi ordenación sacerdotal. Y a lo largo de mi historia he tenido numerosas pruebas de mi debilidad. Querríamos ser fuertes y significativos, pero nos hemos experimentado frágiles. Lo necio y lo débil del mundo lo ha elegido Dios para confundir a los sabios y entendidos y a los que se creen fuertes.
Dios trastoca el proceder habitual de los poderosos de la tierra para que nadie pueda gloriarse delante de Él. Los mismos discípulos de Jesús tuvieron que hacer una costosa travesía de la fuerza a la debilidad. Como el mundo y como los discípulos queremos fuerza y poder, nos cuesta fiarnos y abandonarnos en manos de Dios, que hace las cosas a su manera y no a la nuestra. Olvidamos que nos basta su gracia, que la fuerza se realiza en la debilidad. El Señor no quiere llevar adelante sus planes con la fuerza y el poder. Él mismo nos salva en la debilidad de la carne de un niño pequeño, como hemos visto en la reciente Navidad. En la pasada fiesta de la Epifanía se nos decía de los magos que tras su camino al entrar en la casa cayeron rostro en tierra y lo adoraron, y después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. La adoración de los magos está precedida por el gesto de caer por tierra. Adorar implica primero plegarse a la realidad, reconocerse uno como es, con sus dones y con sus virtudes, pero también con sus límites y con sus fragilidades, en todo caso, pequeños ante Dios. Reconocer las cosas como son, a los demás como son, al obispo como es, la Iglesia, mi diócesis, mi parroquia como es, no como me gustaría que fuera. Sin esta actitud de aceptar la realidad como es imposible la adoración ni el verdadero encuentro. Ya decía Bonhoeffer que aquel que ama más la comunidad que sueña que la comunidad que tiene, se convierte en un peligro para la propia comunidad. Esta humilde aceptación de la realidad y de nuestro aceptarnos como criaturas lleva a la adoración. Y la adoración empuja a la ofrenda, al sacrificio. El sacrificio es consecuencia y expresión de la adoración como unión de amor que hace posible todo sacrificio. Los magos, nos cuenta el Evangelio, abrieron sus cofres. Los pastores, imaginamos, y lo imagina así la piedad popular, de forma más humilde, pero no menos verdadera, abrieron sus zurrones. Esto quiere decir que todos portamos con nosotros un tesoro escondido, un tesoro que ofrecer al Señor y a los demás, más rico o más pobre, cofre o zurrón, pero en definitiva un tesoro. Los dones de los magos son altamente representativos, no solo de la naturaleza del niño, como tradicionalmente se ha interpretado, de su naturaleza como Dios, oro, de su divinidad, incienso, de su humanidad, sufriente, mirra, sino también de lo que estamos llamados a ofrecer nosotros, el oro, nuestra obra, de la que tendemos a apropiarnos, nuestras relaciones, el incienso o perfume que nos identifica respecto a los demás, nuestros proyectos de vida y nuestros planes con que pretendemos asegurarla. Los dones de los pastores son sus ovejas, su leche, su lana, el fruto de su trabajo. A veces no adoramos porque no queremos o no podemos aceptar la realidad tal cual es, porque nos da miedo lo concreto, tocar esa carne de Jesús herida en los pobres. No tenemos esperanza pastoral bajo la excusa de nuestra pobreza. Unos tendrán cofres, como los magos, y otros zurrones, como los pastores. Pero incluso sin esos regalos de nuestros dones personales o frutos de nuestro trabajo pastoral, siempre tenemos algo que ofrecer. Lo más importante, ofrecernos a nosotros mismos. Ofrecer la pobreza
de nuestras manos vacías. Nadie es tan pobre que no pueda ser generoso. Pero no se trata de dar cosas, sino de darse. Ese es el verdadero sacrificio agradable a Dios. No hay esperanza pastoral sin esta adoración que lleva al sacrificio de nosotros mismos, a la ofrenda de nuestra pobreza y humildad, para que el Señor haga en nosotros, haga a través de nosotros y a través de nosotros multiplique su gracia. Pero nuestra humildad y pobreza es la condición necesaria para vivir lo que somos, sacramento de la esperanza de Cristo Pastor. La sacramentalidad de un sacerdote y de un obispo implica hacerse nada para que el Señor lo sea todo. Menguarnos, como el Bautista, para que Él crezca. Con esta actitud y desde esta actitud de realismo y personal debilidad, vengo a Ciudad Rodrigo a dejar que el Señor realice su obra en mí y así poder trabajar generosamente y a entregar la vida, mi nada, para que Él lo sea todo. En esa nada, nos decía el Papa Ratzinger, que compartimos con Jesús consiste la grandeza y la debilidad del ministerio apostólico. No pocas personas me han hecho estas semanas unas preguntas que estarán quizá también en el ánimo de muchos de vosotros, sobre la novedad e incertidumbre que supone que yo sea al mismo tiempo obispo de Ciudad Rodrigo y obispo de Salamanca. Como he tenido ocasión de aclarar a quienes me lo han preguntado, esta novedad lo es para todos, para vosotros y para mí. Y como sucede ante cualquier novedad que no tiene detrás ninguna consigna y ninguna estrategia, todos deberemos aprender a vivirla con sencillez. El único criterio para optar por la solución más adecuada no es otro que el bien de nuestras comunidades diocesanas. Ojalá que todos nos pongamos a la búsqueda no de reivindicar derechos mirando al pasado, ni de prevenir temores mirando al futuro, sino de abrir caminos en el único presente que tenemos entre las manos y en el cual, dejándonos mirar por el Señor y su Espíritu, y mirando apasionadamente a nuestros hermanos los hombres, acertemos a crear cauces en los que la buena noticia del Evangelio se haga luz y esperanza para nuestras gentes. Por mi parte, estaré no solo disponible, sino realmente dispuesto a caminar con estas dos iglesias hermanas con todas las consecuencias. Dados mis límites, os pediré paciencia y comprensión a la hora de querer abrazar de veras vuestra vida que el Señor confía ahora a mi cuidado pastoral. Pido que Él me dé fuerzas para acompañar de verdad esa vida, sin que nadie experimente mi ministerio episcopal como un préstamo de la diócesis vecina, sino como una entrega sincera y real de toda mi vida a toda la vuestra. Si por ello surge algún problema, que surja en mi agenda y en mi tiempo, y no en vuestro abandono o desatención. El que quiera ser grande, hemos leído en el Evangelio, entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Una de las misiones del obispo es la de apacentar el rebaño, gobernar, guiar con la autoridad de Cristo al pueblo de Dios que me ha encomendado. Una autoridad que es servicio y que se ejerce en nombre de Jesucristo. A través de los pastores de la Iglesia, Cristo apacienta su rebaño, lo guía y lo protege porque lo ama profundamente.
Para realizar bien esta tarea, pedid que mi relación personal y mi amistad con Cristo sea cada día más grande, de modo que el mismo Cristo conforme mi propia voluntad a la suya. Pedid que mi modo de gobierno sea el servicio humilde, sencillo y amoroso del lavatorio de los pies y que sepa cuidar de todas las ovejas del rebaño que Él me ha confiado. Doy gracias de nuevo al Señor que a través de su Iglesia me confía esta hermosa misión a pesar de la pobreza de mi persona. El Señor ha tenido tanto cuidado conmigo a lo largo de mi historia, a través de mi familia que me ha dado la vida y la fe, del afecto de mi parroquia de Pedro Bernardo, de mis formadores del seminario, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia. Hago un recuerdo hoy agradecido de don Felipe, que me ordenó sacerdote. Saludo con afecto a los amigos sacerdotes venidos de tantos lugares, con los que he tenido relación, unas veces de padre, otras de hijo y otras siempre de hermano. A los consagrados y fieles laicos que desde los lugares en los que he vivido y servido a Dios y a su Iglesia, habéis hecho el esfuerzo de haceros presente en esta hermosa celebración. Compañeros de los colegios Asunción de Nuestra Señora y de Pablo VI de Ávila, trabajadores de la Casa Grande de Martierrero, parroquias del Inmaculado Corazón de María, de mi querida parroquia de San Pedro Bautista de Ávila, y de la diócesis de Plasencia, que espera un pastor pronto, ya que sufrir en 5 años 2 situaciones de sede vacante es una orfandad excesiva. Gracias a los amigos más íntimos, porque vuestros rostros y vuestra compañía es la concreción de cómo el Señor ha acompañado y cuidado amorosamente mi vida. Queridos diocesanos de Ciudad Rodrigo, pueblo cristiano al que el Señor me envía como pastor, mi relación con los seminaristas diocesanos en Salamanca me ha permitido visitar frecuentemente, conocer y querer vuestra diócesis que el Señor hoy me encarga pastorear. El Señor sabe cómo hace las cosas. He sido nombrado obispo vuestro, es decir, el que ve, cuida y vigila su rebaño. La Iglesia me pide predicar su evangelio, celebrar sus sacramentos, cuidar a cada uno de sus fieles. Las 3 tareas esenciales del obispo. Pedid al Señor que yo sea generoso, que esté disponible y atento para comunicaros los tesoros de la gracia que Dios ha puesto en mis manos y de los cuales solo soy administrador. Como pastor vuestro, deseo ser un ejemplo de fe y un testimonio de santidad para ser cada día un pastor más según el corazón de Cristo. Agradezco de corazón a todos los que habéis hecho posible la belleza de esta celebración, responsables de la liturgia y del canto, el generoso trabajo de los voluntarios, protección civil y tantos trabajos callados que se han hecho a lo largo de estos días y que yo conozco de primera mano y agradezco de veras. Agradezco igualmente la presencia de los medios de comunicación. Habéis realizado una cobertura muy atenta y cordial. No sé en qué proporción la una con la otra. Desde el día de mi nombramiento, estoy a vuestra disposición para que podamos dar en nuestra diócesis las buenas noticias que desea escuchar el corazón de cada hombre. Quiero agradecer muy especialmente el afecto, la generosidad
y la disponibilidad de don Jesús García Burillo, padre que ha guiado esta iglesia de Ciudad Rodrigo durante los últimos 3 años, restando tiempo a su merecido descanso, así como el trabajo de estos días del Colegio de Consultores y del Vicario General. En esta responsabilidad que hoy se me confía, deseo contar con todos, de modo especial con los sacerdotes, queridos hermanos y estrechos colaboradores, en el cuidado del pueblo santo de Dios. Valoro y aprecio vuestro trabajo silencioso y la fidelidad con que lo lleváis a cabo. Quiero estar cercano a los seminaristas. Poned vuestra juventud al servicio de Dios y de los hermanos. Seguir a Cristo implica siempre la audacia de ir contracorriente, pero vale la pena porque es el camino de vuestra propia felicidad. A las comunidades de vida contemplativa, os agradezco lo que sois y lo que hacéis. Me será muy necesaria vuestra oración. Cuento con los consagrados que participáis tan activamente en la tarea evangelizadora de la Iglesia desde vuestros respectivos carismas. La diócesis y el mundo necesitan vuestro testimonio y vuestra oración. Vivid vuestra vocación en la fidelidad diaria y haced de vuestra vida una ofrenda agradable a Dios, como debéis hacerlo los diferentes movimientos eclesiales y los fieles laicos desde la tarea vocacional de cada uno a través de vuestra presencia en medio del mundo. Todos formamos la única Iglesia de Jesús. Con osadía y sin miedo debemos hacer visible al Señor y a su Iglesia en la tarea de la evangelización que nos encomienda. Esa es realmente nuestra verdadera tarea. Pongamos en el centro de nuestros desvelos a los pobres, por los que Cristo mostró tan clara predilección y la Iglesia mira con amor preferencial. Pedid que yo sea con ellos acogedor y misericordioso. Tened paciencia conmigo y mis limitaciones. Os invito a que juntos contemos a nuestros diocesanos la belleza que supone pertenecer a Cristo en su Iglesia y vivir cada una de las circunstancias de nuestra vida, también las más dolorosas, desde Él. Para cumplir tan bella tarea, ponemos mi ministerio pastoral bajo la protección de San Isidoro, así se llamaba mi padre, patrono de la diócesis, y a San Sebastián, patrono de la ciudad, y de María bajo la advocación de la Virgen de la Peña de Francia, tan venerada en nuestra diócesis, a quien visité el pasado día 1, y he pedido ardientemente saber acompañaros y quereros como a hijos. Que el Señor os bendiga a todos. Emocionada primera homilía de Monseñor Retana como obispo de esta diócesis de Ciudad Rodrigo. Ha tomado posesión al inicio de esta celebración en esta Catedral de Santa María, de esta diócesis que le ha encomendado ahora la Iglesia junto a la de Salamanca. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos a Dios Padre, que nos convocó a la Iglesia para que bendiga a nuestra comunidad y la llene con sus dones. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestro obispo José Luis, para que el Señor le ayude en su ministerio apostólico como pastor de la Iglesia de Jesucristo, que peregrina en Ciudad Rodrigo. Oremos. Oh Señor, Por el Papa y por todos los obispos, para que no les falte la luz del Espíritu Santo, de modo que puedan guiar siempre a la Iglesia por el camino del Evangelio. Oremos. oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los cristianos que formamos la Iglesia en Ciudad Rodrigo, para que sepamos acoger a nuestro obispo José Luis como el que hace presente a nosotros a Jesucristo, el Señor resucitado, y vivamos en comunión con Él y unidos a Él, en comunión con toda la Iglesia. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que rigen las naciones, para que trabajen por la paz, la justicia y la solidaridad entre todos los pueblos y respeten la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos, los que sufren, los que no tienen trabajo, los migrantes y todos los necesitados, para que encuentren en nosotros la ayuda que necesitan. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que cada uno, en nuestra propia vocación, nos consagremos al servicio de Jesucristo y de los hermanos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar unidos en la verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza ya la liturgia eucarística de esta Santa Misa desde Ciudad Rodrigo, con la presentación y la preparación de los dones, del pan y del vino para la Eucaristía. Vemos también cómo están presentando un cirio en estos momentos. Una religiosa presenta un cirio encendido que se va a unir a los 6 que ya lucen en el altar como signo de la misa estacional.
Estamos escuchando ahora a José Ramón Cid. Está haciendo sonar la gaita y el tamboril, instrumentos de tradición salmantina, también presentes en este día tan importante para esta diócesis de Ciudad Rodrigo, que recibe a su nuevo obispo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, conmigo, indigno siervo tuyo, con mis hermanos obispos están aquí presentes en todo el mundo. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará sana. El cuerpo y la sangre de Cristo. Acerquémonos todos al altar, canta el coro en esta catedral en el momento de recibir la comunión. Un canto compuesto por Francisco Palazón, gran compositor de música sacra. Estamos llegando al final de esta misa en la que el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana, ha tomado posesión. Una diócesis que llevaba 3 años con un administrador apostólico al frente y que hoy por fin ha recibido a su nuevo obispo, un obispo que va a compartir con la diócesis de Salamanca, porque así lo ha decidido el Papa Francisco, así lo ha decidido la Santa Sede. Mañana tomará posesión allí, en Salamanca, en la catedral, por la tarde.
Por cierto, que nosotros también mañana por la mañana les vamos a ofrecer en directo la toma de posesión del nuevo arzobispo castrense. Será a partir de las 10:30, cuando vamos a poder participar también de esa Santa Misa desde la Santa Iglesia Catedral Castrense en Madrid, de la toma de posesión de Monseñor Juan José Aznárez como nuevo arzobispo castrense. Emocionante y conmovedora homilía la del obispo de Ciudad Rodrigo. Le hemos visto cómo se emocionaba en varios momentos al pronunciarla, al leer esas páginas, y terminaba dirigiéndose a toda la diócesis, a todos los que están aquí, más de 500 personas en esta catedral. Les pedía tener paciencia con él y con sus limitaciones, y les invitaba a las comunidades de vida contemplativa, a los sacerdotes, a los religiosos, a los seminaristas, a los laicos, a todos les invitaba a mostrar la belleza que supone la pertenencia a Cristo y a vivir cada una de las circunstancias de la vida desde Cristo también. Decía también que ponía su ministerio pastoral bajo la protección de San Isidoro, patrono de la diócesis, y San Sebastián, patrono de la ciudad, y de María, bajo la advocación, decía, de la Virgen de la Peña de Francia, tan venerada en esta diócesis de Ciudad Rodrigo. También aprovecho para recordarles que mañana domingo, a partir de la 1 de la tarde, regresa Eclesia, el programa con informaciones, reportajes que les van a gustar. Eclesia a partir de la 1 de la tarde, con invitados también importantes.
aprovechamos también para recordar quién es el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, quién es José Luis Retana. Nació en Pedro Bernardo, en Ávila, el 12 de marzo de 1953. Ingresó después en el Seminario Menor de Ávila en el 64, para entrar en 1968 en el Seminario Mayor. En 1971 entró en el teologado que la diócesis de Ávila tiene abierto en Salamanca para realizar los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Después se marchó hasta Suiza, en concreto a Friburgo, para ampliar sus estudios de licenciatura, y en 1979 obtuvo precisamente la licenciatura en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1979. Primero desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Ávila, y el 9 de marzo de 2017 se hizo público su nombramiento como obispo de Plasencia, recibiendo la ordenación episcopal el 24 de junio de ese mismo año, de 2017. En la conferencia episcopal es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Y hoy, sábado 8 de enero de 2022, ha tomado posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo, después de que fuera nombrado obispo por el Papa Francisco en el 15 de noviembre del año pasado. Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera. Y a la que nos dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con vuestro espíritu. Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontrar con Cristo luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Demos gracias.